Así es como realmente funcionan las operaciones encubiertas de la CIA. Los tres objetivos cometieron un error fatal. Durante semanas siguieron exactamente la misma rutina. Cada mañana, 3 miembros de alto rango del grupo terrorista entraban en la misma pequeña cafetería, se sentaban en la misma mesa y hablaban durante horas sobre eventos mundiales, estrategia y cualquier otra cosa que tuvieran en mente. A la misma hora, en la misma mesa, todos los días. No pasó mucho tiempo para que la oficina local de la CIA notara el patrón, y una vez que lo hicieron, autorizaron la vigilancia presencial. El agente de la CIA era discreto, ordinario, vestido con ropa local modesta. Se veía sorprendentemente anodino. No era un James Bond, ni un Jason Bourne. Para los agentes de campo reales, verse y actuar lo más ordinario posible era su mayor fortaleza. El agente imitaba su rutina, llegaba justo antes que ellos, pedía un café y se sentaba cerca, en un lugar donde podía observar y escuchar mientras leía su periódico. El avance llegó semanas después. Los 3 objetivos, piezas clave en la planificación de ataques contra Estados Unidos, ya se habían acostumbrado a ver al hombre ordinario en la cafetería cada mañana. Pero ese día fue diferente. Todo lo que hizo falta fue un saludo cortés con la cabeza cuando los objetivos pasaron. Solo uno lo devolvió. Ese era el nuevo objetivo. Las semanas continuaron, y los saludos entre el agente de la CIA y los educados terroristas se volvieron cada vez un poco más cálidos. Los saludos con la cabeza se convirtieron en inclinaciones de cabeza más marcadas, luego en breves saludos verbales. De repente, la situación llegó a un punto crítico. Meses de vigilancia, interminable observación cuidadosa, la vida de un agente de campo y todo por lo que trabajó dependían de una sola interacción crucial. Esta mañana, el terrorista preguntó si podía sentarse con el agente de la CIA. Los hombres intercambiaron una conversación y saludos corteses. Y luego, el agente de la CIA le hizo una pregunta que destaparía toda la operación. ¿Cómo está tu familia? Una semana después, el sospechoso de terrorismo estaba siendo entrevistado por los interrogadores de la CIA, un proceso al que él se había ofrecido voluntariamente. El terrorista había cambiado de bando y ahora le proporcionaba a la CIA información crítica sobre las operaciones de la red terrorista local. ¿Por qué? Porque el agente de la CIA encargado de vigilarlo simplemente había sido amable con él. En todo el tiempo que llevo en este país, fuiste la única persona que alguna vez me preguntó por mi familia. Estoy cansado. Solo quiero irme a casa. A cambio de todo lo que sabía sobre la organización y las operaciones del grupo terrorista, al hombre se le dio un pasaporte y un vuelo de regreso a Egipto. Podía reunirse con su familia y vivir en el anonimato. Si crees que sabes cómo funcionan las operaciones encubiertas de la CIA, probablemente no sea así. La representación en películas y televisión es icónica. Agentes de campo infiltrados en naciones hostiles, persiguiendo terroristas y criminales internacionales, se da paso al inevitable tiroteo, y después de una impresionante demostración de habilidad con las armas, el agente de la CIA elimina la amenaza. El mundo está a salvo una vez más. En el mundo real, las operaciones de la CIA rara vez funcionan así, pero eso no significa que no suceda. Pero en su mayoría, las operaciones encubiertas de la CIA tienen menos que ver con tiroteos y violencia, y más con manipulación, diplomacia y mucho trabajo aburrido de vigilancia. Primero, es importante diferenciar entre los tipos de operaciones que podrían involucrar a una agencia de inteligencia como la CIA. Operaciones encubiertas es un término general utilizado por el público, pero eso no refleja la realidad de lo que realmente hace la CIA. En realidad, la agencia lleva a cabo diferentes tipos de operaciones. La primera es la acción encubierta. Esta es una operación que se planea y ejecuta de manera que la identidad del patrocinador quede completamente oculta. En otras palabras, Estados Unidos podría hacerlo, pero nadie puede culparlos por falta de pruebas contundentes. La negación plausible es muy importante en el mundo de la diplomacia, y por eso las agencias de inteligencia le dan un gran valor. Algunos ejemplos incluyen pagar a personas locales o a terceros para que hagan el trabajo sucio por ti, ya sea que ellos lo sepan o no. Las operaciones clandestinas, por otro lado, son asuntos en los que la operación en sí se mantiene completamente oculta y secreta para evitar ser descubierta. Un buen ejemplo de esto es el asalto de la CIA a un puesto meteorológico soviético en el Círculo Polar Ártico. El puesto avanzado NP-8 había sido construido sobre una placa de hielo a la deriva y el equipo asignado a él fue evacuado debido al clima extremo. Solo se podía llegar a la estación cuando el clima lo permitía a través de una peligrosa pista de hielo. La pista había sido destruida por la presión del hielo, lo que obligó a su abandono. Los soviéticos evacuaron a la tripulación, pero no se molestaron en llevarse el equipo ni los documentos. Asumieron que se perderían por las inclemencias del tiempo. De todos modos, la capa de hielo circundante era demasiado gruesa para submarinos o rompehielos, y estaba mucho más allá del alcance de cualquier helicóptero con base en tierra. Para la CIA y la Oficina de Investigación Naval de la Marina, la estación abandonada era una oportunidad de oro.
Podían recopilar datos sobre el pronóstico meteorológico soviético e investigar posibles experimentos de modificación del clima. Pero lo más importante era que podían entender cómo los soviéticos rastreaban los submarinos estadounidenses bajo el hielo. El único problema era que no había una forma realista de llegar hasta ahí. La Marina de inmediato envió al mayor James Smith de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y al teniente Leonard A. Lashak de la Reserva Naval a la Escuela de Paracaidismo. Los hombres saltarían en paracaídas sobre la estación abandonada, recogerían la información y luego serían extraídos usando un sistema de extracción Skyhook. Después de 5 días, en la base congelada, un globo enorme se elevó lentamente hacia el cielo. Una aeronave de recuperación atrapó la larga cuerda que colgaba de él. Los 2 hombres y un tesoro de documentos y equipos soviéticos fueron recuperados de manera segura, completando una misión que parecía imposible. La Operación Pies Fríos es el ejemplo perfecto de una operación clasificada. Nada sobre ella podía negarse de forma verosímil. Solo el gobierno de Estados Unidos tenía los recursos y el alcance para llevarla a cabo. Y si los descubrían, no habría manera de encubrirlo. Ahora, pasamos a las operaciones negras. Este es un término incorrecto que se usa mucho. Las operaciones negras no son realmente un término oficial del gobierno de Estados Unidos. Es un término general que usan tanto el ejército como el público para describir programas de acceso especial altamente clasificados y no reconocidos. Para crear una coartada, estas operaciones usualmente no reconocidas generan evidencia que apunta a un tercero inocente o no tan inocente. Las operaciones negras son las más delicadas y secretas que realiza la CIA. Estas son las misiones que normalmente se consideran críticas para la seguridad nacional o incluso existenciales para la supervivencia del Estado estadounidense. De hecho, las operaciones encubiertas pueden ser tan secretas que corre con fuerza el rumor de que algunos proyectos ni siquiera están bajo la supervisión del director de la CIA, lo cual podría parecer imposible hasta que entiendes la estructura de la CIA. Históricamente, el director de la CIA a menudo se mantiene al margen. A veces ni siquiera recibe información completa o no se le informa en absoluto, a menos que se requiera una decisión crítica. Dentro de la CIA, el director es en gran medida un nombramiento político. Puede que ni siquiera provenga de la propia agencia, y casi inevitablemente, una nueva administración lo reemplaza. Las personas que llevan a cabo la misión suelen estar muy por debajo del foco político. Por eso los que están dentro suelen decir, no busques los secretos en el director. En cambio, fíjate en los puestos de menor rango, en los roles ocupados por hombres y mujeres de carrera en la CIA, porque ellos son los que realmente saben lo que está pasando. Puestos como el subdirector de Ciencia y Tecnología, o el subdirector asociado de apoyo, quien supervisa todo el sistema logístico de la CIA, el más grande de cualquier agencia de espionaje en el mundo, son donde reside el verdadero poder. Estas son las personas que permanecen en sus puestos, mientras las administraciones van y vienen, los verdaderos guardianes de secretos dentro de la CIA. ¿Quieres seguir descubriendo secretos ocultos del gobierno? Asegúrate de dar like, compartir y suscribirte antes de que alguien en Langley se dé cuenta. El principal brazo de la CIA responsable de lo que la gente comúnmente llamaría operaciones encubiertas es el Centro de Actividades Especiales. Estos son los agentes encargados de 2 tipos clave de operaciones: operaciones especiales y acciones políticas. Las operaciones especiales están conformadas por individuos reclutados de unidades militares de élite, como la Fuerza Delta y los SEALs. Estos individuos suelen ser buscados directamente por reclutadores, seleccionados por sus habilidades en combate, y esto podría sorprenderte, por su carácter. Hay muchos tipos duros, machos alfa estilo Rambo, dentro de la comunidad de fuerzas especiales de Estados Unidos. De hecho, es un problema histórico con una criminalidad creciente directamente vinculada a los operadores de fuerzas especiales. Estos no son los tipos que la CIA suele buscar. En un país extranjero, aislado del apoyo directo, el carisma, la diplomacia y las habilidades sociales son mucho más valiosas que la fuerza bruta. Algunos de los mejores agentes de campo no son los más duros, son los más inteligentes y persuasivos. Se infiltran entre sus objetivos, convierten a sus objetivos en agentes dobles y resuelven posibles desastres diplomáticos, todo sin disparar una sola vez. Eso no quiere decir que la CIA no tenga también tipos duros. Cuando hablar o chantajear no funciona, envías una fuerza de acción directa para capturar o neutralizar un objetivo. Aunque la CIA tiene sus propios equipos, a menudo trabaja directamente con unidades de élite de primer nivel dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Un gran ejemplo de esto es la captura del operativo de Al-Qaeda, Nazi Abdul Hamed al-Ruqai, en Libia, un raro caso de una redada liderada por la CIA capturada en video. En el video, un vehículo sospechoso está siendo seguido por una camioneta blanca. Tan pronto como el objetivo se detiene, la camioneta da un giro brusco para bloquearlo. Luego, un segundo vehículo entra rápidamente, probablemente la razón por la que el objetivo se había detenido en primer lugar. Su camino es bloqueado de repente. Cada movimiento está calculado, cada segundo cuenta. Un operativo de la Fuerza Delta sale del lado del pasajero de la camioneta e inmediatamente neutraliza al conductor.
Los operativos sacan a Al-Rakai del asiento trasero, le ponen bridas y lo meten a la camioneta. Otros operativos revisan el vehículo en busca de cualquier objeto que pueda tener valor de inteligencia, como teléfonos celulares, computadoras portátiles o tabletas. Más adelante en la calle, un tercer vehículo de la CIA ha bloqueado el tráfico y pasa mientras la camioneta se va. El vehículo objetivo es conducido por un operativo de la Fuerza Delta o un agente de la CIA para ser desechado de manera clandestina. Toda la operación terminó en 2 minutos. Fue ejecutada a la perfección. Bueno, excepto por un solo error evidente. Todo el asunto fue captado por una cámara de vigilancia doméstica que el equipo de campo no logró identificar ni neutralizar. Aquí es donde nos adentramos en lo esencial del trabajo de campo y en cómo se llevan a cabo las operaciones encubiertas. El reconocimiento es fundamental para cualquier operación, y esto implica desde conocer la distribución de un lugar específico hasta los negocios, casas y cualquier persona importante, seguridad y sistemas de vigilancia. Cualquier cosa que pueda afectar el éxito de la misión debe ser tomada en cuenta. Ningún detalle es insignificante al prepararse para una operación. Saber que los locales en un vecindario específico prefieren tomar su café de cierta manera puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso. ¿Recuerdas esa misión en la cafetería? Un pequeño detalle, como no saber que los locales en ese vecindario no toman leche en su café, podría haber marcado instantáneamente a un agente de campo como extranjero. Cada detalle importa. Por eso la CIA está compuesta en su mayoría por analistas, quienes forman el largo y pesado cuerpo de la lanza, mientras que los agentes de campo son solo una pequeña punta de lanza. Sin su trabajo, los agentes de campo no podrían hacer su labor. La próxima vez que veas una película de James Bond, piensa en los docenas de analistas que están detrás de escena. Ellos son quienes hacen posible que Bond encuentre a su objetivo, sobreviva en ambientes hostiles y evite ser identificado o asesinado. Luego está la segunda parte de las operaciones encubiertas. Las operaciones de influencia y acción política constituyen una parte importante de los esfuerzos diarios de la CIA, y no solo de esta, sino también de los de las agencias de inteligencia de todo el mundo. ¿Recuerdas los tiroteos controvertidos por parte de ICE en Minnesota a principios de 2026? Las redes sociales se inundaron instantáneamente con imágenes generadas por IA y campañas de desinformación impulsadas por bots en torno a los eventos. Este fue un claro ejemplo de una operación de influencia encubierta destinada a dividir a la población estadounidense. ¿Quién estuvo detrás de esto? Los sospechosos habituales incluyen a Rusia, China e Irán, quienes están profundamente interesados en provocar disturbios civiles en Estados Unidos como una forma de debilitarlo. Cuentas vinculadas a la inteligencia iraní, rusa y china estaban apelando tanto a sentimientos liberales como conservadores. Una operación de influencia clásica. La CIA también participa en esto, aprovechando las redes sociales y la inteligencia artificial para moldear las narrativas globales. Hoy en día, si estás en redes sociales, a menudo interactúas con entre una cuarta parte y un tercio de cuentas falsas. Son bots diseñados para impulsar la agenda de una agencia de inteligencia o de una corporación. Los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos están vinculados a numerosos casos de disturbios dentro de Irán, y más recientemente, 6.000 unidades de Starlink fueron enviadas de manera encubierta a Irán y distribuidas entre los manifestantes. Fue un esfuerzo para mantener a la gente conectada después de que el gobierno restringiera el acceso a Internet, permitiendo que los manifestantes siguieran organizándose y comunicándose a pesar de las restricciones. Las operaciones encubiertas de la CIA también pueden involucrar manipulación económica. En Confesiones de un sicario económico, el autor John Perkins deja claro cómo la CIA ha manipulado económicamente a naciones enteras para inclinarlas hacia los intereses de Estados Unidos. Se alega que el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein era en sí mismo un activo de la CIA, estuvo directamente vinculado a esfuerzos para influir en Arabia Saudita a favor de los intereses de Estados Unidos y el Reino Unido. El escándalo salió a la luz por primera vez a mediados de la década de 2000, cuando BAE Systems, un contratista de defensa británico, fue expuesto por pagar sobornos a funcionarios sauditas. Pero la historia se remonta aún más atrás. Hasta la década de 1980, fue entonces cuando supuestamente BAE canalizó millones en sobornos para asegurar acuerdos de armas. La CIA respaldó esta estrategia con dos objetivos claros: hacer de Arabia Saudita un fuerte contrapeso a Irán y asegurar que el reino siguiera dependiendo de armas occidentales, manteniéndolo alineado y obediente. Es en este punto cuando Jeffrey Epstein entra en la historia. Según los archivos de Epstein, en 2019, las autoridades descubrieron un pasaporte austriaco falso, emitido en la década de 1980, bajo un nombre diferente. Epstein declaró como su residencia oficial a Arabia Saudita. Analistas independientes teorizaron que los sellos de entrada y salida en el pasaporte reflejan de cerca la cronología de los infames acuerdos de armas de BAE y los pagos de sobornos. Por cierto,
¿Sabías que acabas de vivir el desmantelamiento de una gran operación encubierta dirigida en tu contra? La reciente venta forzada de las operaciones de TikTok en Estados Unidos pudo haber parecido una maniobra de presión económica, pero en realidad fue una cuestión de urgente seguridad nacional. TikTok es notorio entre la comunidad de inteligencia como una de las herramientas de operaciones de influencia más efectivas jamás creadas. La inteligencia china aprovechó al máximo TikTok para llevar a cabo operaciones de influencia sobre los estadounidenses y recopiló datos sobre ellos para ayudarles a perfeccionar futuras operaciones. Si eso suena inverosímil, entonces quizá te perdiste un incidente del 3 de noviembre de 2023, donde manifestantes se encadenaron a un barco de reabastecimiento de la Marina de los Estados Unidos. Se afirmó que el barco iba en camino a recoger armas destinadas a ir al Medio Oriente, mientras que los manifestantes actuaban según sus propias creencias. Para los profesionales de inteligencia dentro de la CIA, el incidente hizo saltar las alarmas. El temor es que adversarios extranjeros como la inteligencia china puedan utilizar completamente algoritmos en plataformas como TikTok para llevar a cabo operaciones de influencia similares y movilizar a personas bien intencionadas a realizar acciones similares. El resultado final podría ser el retraso de suministros críticos de combate para las fuerzas en el frente, dejándolas vulnerables a la destrucción y la derrota. La venta de TikTok terminó efectivamente con la influencia de la inteligencia china sobre la aplicación. Por supuesto, eso también significa que abrió la posibilidad de influencia estadounidense en su lugar. Juntando todas las piezas, la típica operación encubierta liderada por la CIA seguirá una línea de tiempo muy similar. Vamos a analizar una operación hipotética dirigida a un presunto terrorista y desglosar cómo podría desarrollarse. Primero, se evalúa la inteligencia entrante en busca de amenazas u oportunidades. Supongamos que surgen informes sobre un individuo que planea ataques o lleva a cabo actos terroristas. Esto desencadenaría de inmediato una revisión en un área de análisis de la CIA. La red de informantes, inteligencia de señales y contactos de campo de la agencia significa que pocos acontecimientos pasan desapercibidos. Luego, una vez que se identifica y evalúa al individuo, un equipo de alto nivel se reúne para revisar toda la inteligencia disponible y definir los objetivos estratégicos. En este caso, el objetivo es claro: recopilar inteligencia procesable sobre los planes, redes y asociados del objetivo. Si es posible, reclutar personas internas o activos dentro del círculo del individuo para proporcionar información continua y material comprometedor, conocido como compromat, material que podría usarse para influir en el comportamiento o interrumpir operaciones. Luego, viene la búsqueda de autorización legal. Se supone que la CIA debe obtener autorización legal para cualquier operación que lleve a cabo. El proceso normalmente implica la revisión por parte del Poder Ejecutivo y el grupo de los 8 del Senado, miembros de alto rango del Congreso que supervisan las actividades de inteligencia. Algunos programas heredados históricamente han eludido estos procesos de supervisión, justificados por órdenes ejecutivas secretas, lo que resalta las áreas grises legales en las que a veces operan las operaciones encubiertas. De cualquier manera, el programa heredado representa una crisis constitucional total. El siguiente paso es la planificación operativa. Aquí, la CIA comenzará la planificación detallada de una operación que cumpla con sus objetivos establecidos. Esto implica identificar cualquier vacío en la inteligencia, así como detallar qué información nueva específica se requiere, cómo se vigilará al objetivo sin ser detectado, qué métodos de monitoreo encubierto o de interceptación de comunicaciones se emplearán, cómo se recuperarán o transmitirán de manera segura los datos recopilados para su análisis. Con un plan establecido, es momento de reclutar colaboradores. Los agentes de campo identificarán a personas cercanas al objetivo, asociados, mensajeros o facilitadores que puedan ser persuadidos, coaccionados o reclutados para proporcionar información. Estos colaboradores internos pueden ofrecer un acceso y contexto invaluables que de otra manera sería imposible obtener a distancia. Luego, se ejecuta la operación. La vigilancia comienza, se recopila inteligencia y se activa a los colaboradores. La operación podría descubrir complots, redes logísticas o actividades ilegales. Esto se evalúa para mitigar amenazas inmediatas, mientras se mantiene la negación plausible y la cobertura legal. Y aquí llegamos a la fase de control de daños y negación plausible de la operación. Parte del control de daños implica silenciar al testigo principal. Esta fase de una operación puede no ser necesaria todo el tiempo, pero cuando una operación sufre graves repercusiones, es fundamental que la CIA y el gobierno de Estados Unidos se distancien de cualquier posible escándalo o acto indebido. Todo el proceso puede tomar desde meses hasta una década o más. Más que nada, las operaciones encubiertas son una prueba de paciencia, años de planeación y esperar la oportunidad perfecta antes de actuar. Así que, la próxima vez que veas una película de espías, recuerda que lo que estás viendo es básicamente el último 1% de una operación que probablemente tomó años en prepararse. Y aunque eso te da una idea clara de cómo se desarrolla una operación típica, lo que estás viendo es solo la punta del iceberg.
Si pensaste que esto era intenso, espera a descubrir los secretos desclasificados de la CIA que no se supone que debas conocer. O mejor, haz clic en este video.